Buenos días y bienvenidos a este ciclo de webinars con Najomar Asociados. Mi nombre es Ricardo Adena, soy ingeniero de preventa de seguridad IT aquí en Najomar Asociados y hoy, vamos a presentar un fabricante llamado IP Switch en su rama de file transfer, debido a que este fabricante americano tiene tres ramas de productos o tres áreas de productos donde tiene presencia, y una de ellas es la MFT, ¿de acuerdo?, que es la transferencia segura de ficheros. Bien, el producto como tal se llama MOVEit o WSFTP. Ahora vamos a ver las diferencias entre MOVEit, ¿de acuerdo?, y WSFTP, así como sus bondades, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué debemos de elegir MOVEit, no? ¿O por qué debemos tener un sistema de transferencia de ficheros de manera segura? Bueno, pues porque en todas las organizaciones, ¿de acuerdo?, pues de una forma u otra debemos contemplar que la transferencia que realizamos a diario de ficheros pues sea de lo más segura posible. Bien, pues, por ejemplo, ahí tenéis una serie de bullets, ¿de acuerdo?, donde decimos o donde sugerimos el por qué es interesante tener un sistema de transferencia de ficheros de manera segura. Como, por ejemplo, en el sector financiero. Bien, para el sector financiero tenemos que ser siempre compliant. De hecho, hay grupos de personas, ¿de acuerdo?, que deben hacer cumplir pues toda una serie de normas, toda una serie de SLA, toda una serie de requerimientos tanto técnicos como humanos, ¿de acuerdo?, para que esa transferencia de ficheros sea compliant en su totalidad. Bien, otra de los puntos a tener en cuenta es la restricción de tamaño de buzón de correo. Bien, ¿por qué está esto aquí puesto? Bueno, pues porque hasta hace relativamente poco la manera que tenemos o la manera que más prolifera para hacer transferencia de ficheros es a través de correo electrónico, ¿no? Pues, oye, te mando este PDF con esta factura o te mando esta serie de documentos para que los revises, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tanto internos como fuera de la organización. Y el tamaño de ese buzón de correo pues crece considerablemente, porque como todos sabemos, cuando nos llega un correo o cuando mandamos un correo con adjuntos relativamente pesados, pues eso va sumando megas, ¿de acuerdo?, en nuestro buzón de correo. Por tanto, para evitar ese incremento exponencial de nuestro buzón de correo, bien, pues podríamos situar una herramienta de transferencia de ficheros. Luego tenemos la restricción de envío de adjuntos. Como sabéis, worldwide, ¿no?, pues está establecida en torno a unos 10 megas. Por encima de 10 megas, pues hay servidores de correo que no admiten adjuntos de más de 10 megas, y esa restricción pues muchas veces nos lleva a utilizar otras herramientas para esa transferencia de ficheros, y esas herramientas normalmente no son seguras. Y ahí hilo con la parte de mayor seguridad. Evidentemente necesitamos, o esto está diseñado precisamente para cumplir esas reglas de compliance y a su vez tener esa mayor seguridad, ese mayor control de acuerdo de quién está enviando qué, desde dónde y hacia dónde, ¿no? Y el último bullet que podéis ver ahí es sustituto seguro contra soluciones no supervisadas, estilo Dropbox y similares. Bueno, pues como os decía, precisamente por esa restricción del tamaño del buzón de correo y esa restricción de envío de adjuntos a través del correo electrónico, pues muchas veces uno recurre pues a un FTP, que oye, pues te lo dejo en un FTP, o te lo subo a un Dropbox, o te lo subo a la nube, al Google Drive, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues ahí, en esas nubes, donde no tenemos esa seguridad que esos ficheros, bueno, pues están protegidos, esos ficheros lo están usando, etcétera, etcétera, bueno, pues necesitamos de alguna manera asegurar que esos ficheros en el tránsito y cuando están albergados en esa nube, pues que de alguna manera pues estén segurizados, ¿no? Bien, aquí tenéis un poco el problema que a todo el mundo, perdonad, aquí tenéis un poco el problema que a todo el mundo le pasa, ¿no? Es la gran balanza, ¿de acuerdo? Perdonad, que se mueve. La gran balanza entre los requerimientos que necesita el empleado y los requerimientos que tiene el IT. Muchas veces
bueno, pues no tenemos esa visión, ¿de acuerdo?, de qué es o hasta qué punto tenemos que tener ese control, asegurar ese compliance, esa seguridad, sin mermar la capacidad de que el empleado pues pueda seguir su rutina habitual de poder mandar hacia el exterior pues ficheros de manera segura, etcétera, etcétera. Bien, esa balanza muchas veces se inclina hacia los IT requirements de tal manera que merma, como os decía, esa capacidad que tienen los usuarios, o esa necesidad, mejor dicho, que tienen los usuarios de poder transferir ficheros hacia el exterior. Bien, si nos metemos a los productos de Movit, pues estáis viendo que hay tres grandes productos dentro de la gama de IP Switch y dentro de la gama de IP Switch del producto Movit, llamados Movit DMZ, Ad-Hoc Standalone y Movit Central. Bien, vamos a ir viendo pues cada uno en qué consiste, ¿no? Movit DMZ es un FTP corporativo que incluye una interfaz web, es decir, incluye un front-end, ¿de acuerdo? Y se llama Movit DMZ precisamente por eso, porque deberíamos situarlo en la DMZ porque debe ser accesible desde fuera, ¿de acuerdo? Y tiene este ad hoc para la integración con Outlook. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que significa que un usuario normal, ¿de acuerdo?, un staff de mi compañía, pues va a poder a través del Outlook poder adjuntar un fichero de gran tamaño. De tal manera que para el usuario pues sea muy poco disruptivo la idea de tener que subirlo a un FTP con un cliente, etcétera, etcétera, que es un poco más rollo enseñar a los usuarios a hacer eso, y en cambio pues ya están habituados los usuarios a utilizar Outlook. Y entonces lo único que hay que decirle es, oye, si vas a adjuntar un fichero de más de 10 megas, en vez de adjuntarlo con este botón de adjuntar archivo normal, utiliza este botón que es llamado adjuntar usando ad hoc de Movit DMZ, ¿de acuerdo? El producto o todos estos productos que estáis viendo es software, ¿de acuerdo? Funciona sobre Windows, de tal manera que ese Windows independientemente puede estar ubicado pues sobre un VMware o sobre un Hyper-V o sobre nuestra plataforma de virtualización preferida, ¿de acuerdo? Y en el caso de Movit DMZ, pues se puede poner en un escenario activo-activo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que significa que podemos tener dos servidores, de acuerdo, de Movit DMZ en la DMZ balanceados y que ambos actúen como si fuera un solo servidor, es decir, tengan un clúster de servidores de Windows, ¿vale? Bien, eso es Movit DMZ. Luego Movit Ad-Hoc Standalone es para aquellos clientes que tan solo necesitan ese envío, esa transferencia de ficheros de manera segura solo utilizando Outlook. ¿Qué significa? Bien, pues significa que solo van a tener esa capacidad de poder mandar ficheros persona a persona, mientras DMZ podía ser persona a ordenador o de sistema a ordenador o de sistema a sistema, como digo, ¿de acuerdo? Business to business que se llama, o bien de persona a ordenador o de ordenador a persona. Bien, pues esa es un poco la idea, que Movit Ad-Hoc Standalone es solo esa parte de la integración con Outlook, ¿de acuerdo? Evidentemente el coste pues es bastante más económico porque limita o solo tiene esa capacidad de hacerlo persona a persona a través de Outlook. Y luego, por último, tenemos la parte de Movit Central. Bien, esta parte de Movit Central, ¿de acuerdo?, no es más que un scheduler, como estáis viendo ahí, es decir, no es más que un ejecutador de scripts. Bien, ¿qué es esto? Bueno, pues hasta hace relativamente poco, los administradores de red, cuando querían pasar ficheros desde un sitio a otro, es decir, desde un servidor a otro servidor, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, hacer un backup, ¿no? O, por ejemplo, transferir información sobre contabilidad, etcétera, etcétera, pues de aquí al FTP del banco o a la ubicación del banco o a un servidor del banco. Bien, bueno, pues todo eso antes se hacía pues con productos tan arcaicos como un Xcopy o un Copy, ¿no? Eran sistemas que fallaban bastante, sobre todo porque no tenías visibilidad de qué es lo que ha pasado, en qué momento de la tarea se ha parado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues este Movit Central, como ahora veremos, nos va a permitir tener esa visibilidad, tener esa garantía de que se ha conseguido contactar con el servidor contrario, que se ha conseguido hacer un upload correcto
del fichero que queremos transferir y todo ello, evidentemente, de manera segura. Bien, aquí tenéis un poco el esquema de cómo funciona el módulo de ADOC dentro de DMZ o el producto ADOC Standalone, que veíamos que eran uno era un módulo dentro de DMZ y otro era un producto Standalone, un producto que se puede comprar por separado. Bien, pues aquí tenemos que el sender, ¿de acuerdo? El emisor del mensaje, lo único que tiene que hacer es a través de email o a través de un webmail, ¿de acuerdo? De un cliente web, pues lo único que hace es escribir un correo y le da a adjuntar un fichero utilizando Movit, ¿de acuerdo? Sube ese fichero, internamente ese fichero lo que está haciendo es, está siendo transferido a nuestro Movit DMZ, dentro de este Movit DMZ de manera automática se va a cifrar con AES-256 o con nuestro algoritmo de cifrado preferido, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es, a través del servidor de correo, mandarle al receptor del correo que previamente lo ha escrito el emisor, ¿de acuerdo? Un pequeño link, ¿de acuerdo? Diciendo, oye, fulanito de tal ha dejado a tu disposición un fichero para que tú lo... Y en otro correo, pues le puede mandar la contraseña para precisamente validarse en ese portal web que monta Movit DMZ, ¿de acuerdo? Para poder bajarse, para poder hacer un download del fichero que le ha enviado. Todo ello, evidentemente, utilizando HTTPS, ¿vale? O FTPS, es decir, utilizando protocolos seguros con certificados. Esos certificados pues pueden ser o bien los autofirmados que te monta el propio Movit DMZ o un certificado que pues nosotros tengamos o que compremos a VeriSign. También saber que podemos pedir notificación de entrega, es decir, podemos tener acuse de recibo, decir, oye, yo quiero que me notifique cuando el receptor del correo electrónico que yo he enviado, pues lea o baje ese fichero a modo de, oye, yo sé que te ha llegado, yo sé que has conseguido bajártelo o yo sé que has conseguido leerlo, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos un pequeño esquema de cómo funciona la alta disponibilidad dentro de Movit DMZ. Como os decía, tiene esa capacidad de ser activo-activo y no es más que tener dos servidores, como os digo, que estos software pues, son de estos servidores Windows, de acuerdo, que a través de ese load balancer, que puede ser nuestro UTM o un load balancer del propio Windows, de acuerdo, pues permitirá balancear las conexiones, los ficheros, de acuerdo, de tal manera que ya sea uno u otro, de acuerdo, sea capaz de albergarlo en nuestro servidor de ficheros. Vale. Aquí me voy a parar o detener un momento, debido a que cuando tenemos alta disponibilidad lo que tenemos es que sacar dentro de ese front-end, dentro de ese servidor, tendremos que sacar los roles que tiene ese servidor. Como por ejemplo, pues por un lado tendremos que separar nuestra base de datos y por otro lado tendremos que separar nuestro repositorio de ficheros, de tal manera que siempre estén disponibles, de acuerdo, para uno o para otro. En caso de que uno de los dos falle, bueno, pues no pasa nada, porque el balanceador, de acuerdo, lo que hará será decir, oye, pues este servidor está caído, mandará una alerta, etcétera, etcétera, y mientras tanto estará funcionando el otro. ¿Cuál es la topología? ¿Qué tipo de protocolos puede hablar nuestro servidor de Movit DMZ? Bueno, pues ahí estáis viendo que como es un frontend, pues debe de hablar HTTPS, ¿de acuerdo? Debe de poder publicar ese servidor hacia Internet, hacia afuera, ¿de acuerdo? También habla FTP, SFTP, ¿de acuerdo? También habla el arcaico y poco seguro FTP y, por último, habla las nuevas tecnologías AS2 y AS3. Bien, todos estos tipos de protocolos están pensados y están orientados, evidentemente, a garantizar esa seguridad de tránsito, ¿de acuerdo? Y el siguiente producto que vamos a ver es Movit Central. Bien, este Movit Central, como estáis viendo, pues una de las definiciones que podría ser perfectamente válida, como estáis viendo ahí, centraliza, securiza y automatiza tus transferencias y flujos de tráfico más complejos, independientemente de la plataforma, arquitectura, sistemas operativos o protocolos. Esto, como os decía, pues no es más que una evolución, una vuelta de tuerca a esa ejecución de esos scripts, que de hecho, si ya tenemos esos scripts ya creados, ¿de acuerdo? Pues no es necesario volver a crearlos, sino que simplemente Movit Central será capaz de interpretarlos y será capaz de ejecutarlos con
bueno, con acuse de recibo, con garantía y tamper de a qué hora ha pasado, qué es lo que ha pasado, si ha sido satisfactorio, incluso poder encolar más de una tarea, es decir, si esta tarea ha sido satisfactoria, continúa con la siguiente, si no, ejecuta esta otra tarea, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es más que el Movie Central dice, oye, a tal día, a tal hora, ve a tal servidor, ¿de acuerdo? Coge tal fichero, con ese fichero puedo hacer algo del estilo de comprímelo en zip, o cámbiale el nombre y ponle la fecha del día de hoy y la hora de hoy, o protégelo utilizando OpenPGP, ¿no? Cífralo utilizando OpenPGP, o no sé, cualquier rutina que se nos pueda ocurrir, pues podemos hacer con ese fichero y finalmente, ¿de acuerdo? Mándalo o encamínalo, ¿de acuerdo?, hacia el servidor de destino. Una vez que ha terminado, como os decía, se puede encolar otra tarea o simplemente mandar una notificación de esta tarea se ha completado satisfactoriamente, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué topología puede hablar Movie Central? Pues como estáis viendo ahí, pues puede acceder a ficheros a través de Samba, HMB, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También incorpora un HTTPS, es decir, también es capaz de hablar a través de protocolo capa 7 HTTPS, seguro, FTPS, SFTP, lo que decíamos del FTP, y AS1, AS2, AS3 y por último email. Esta parte de email es bastante interesante porque muchas veces una de las tareas que se le encomiendan a Movie Central es algo así como, oye, coge este fichero de tal servidor remoto, ¿de acuerdo? Comprímelo en zip y mándalo a través de correo electrónico a fulanito de tal. Bien, ¿para qué? Pues precisamente para garantizar, bueno, pues que el receptor, ¿de acuerdo?, va a recibir ese correo, va a recibir esa información que necesita y no tiene que acceder por sus medios, no tiene que acceder a ese repositorio de destino, sino que simplemente pues le va a llegar directamente por email. Aquí tenéis un poco, pues un poco la arquitectura, ¿no?, de lo que sería un despliegue de Movit Central en alta disponibilidad y un Movit DMZ en alta disponibilidad. En la parte de la derecha del todo veremos la parte de Internet, ¿vale?, el exterior, y en la parte de la izquierda del todo veremos nuestra red LAN o nuestra red confiada. Bien, como os decía, en la parte de DMZ deberemos de situar el front-end de Movit DMZ, ¿de acuerdo?, ya sea pues N nodos, como veíamos anteriormente, la alta disponibilidad con nuestro balanceador de carga, y por dentro, ¿de acuerdo?, dentro de nuestro firewall perimetral, pues podremos situar nuestro repositorio de ficheros, nuestro clúster de NAS, o nuestro clúster de servidores, o nuestro NAS, nuestro Hitachi o MC, el que sea, ¿de acuerdo? Y nuestra base de datos, que ya puede ser en MySQL o un clúster de Microsoft SQL en cualquiera de sus versiones. Y en la parte más interna, ¿de acuerdo?, podremos tener nuestro Movit Central, ¿de acuerdo?, que nuestro Movit Central funciona también en alta disponibilidad, pero la alta disponibilidad en nuestro Movit Central, en este scheduler de tareas, es en activo pasivo. Bien, ¿esto qué significa? Bueno, pues significa que estará ejecutando uno de los servidores el que esté activo, pues esa tarea, y en caso de caída, el servidor secundario, el servidor de failover, de acuerdo, se dará cuenta que el servidor activo pues está fallando, está fuera de red, está fuera de línea, etcétera, etcétera, y asumirá el control de esa tarea que se estaba ejecutando o ejecutará la siguiente tarea o la rutina que nosotros le digamos en cuestión de failover. Bien, para tener un poco de referencia sobre los productos, ¿de acuerdo?, dentro de Movit, bueno, pues en la parte de la izquierda podemos ver en el sitio del cliente, donde podremos tener pues nuestro Movit Central con una API de manera opcional, precisamente para la integración business to business pues con nuestro CRM o con nuestro sistema de gestión de ficheros financieros, etcétera, etcétera. Luego tendremos en la parte de la cloud, o en la parte de nuestra DMZ, ¿de acuerdo?, tendremos nuestro Movit File Transfer, también llamado DMZ, nuestro módulo precisamente para hablar con él, incluso nuestro módulo de ad hoc, ¿vale?, que ya hemos hablado de él, que esta parte es la que comentábamos que podríamos comprar de manera independiente, y luego, de manera opcional, también tendremos un módulo de mobile.
¿Esto qué significa? Bueno, significa que nuestros clientes pueden, de una manera también segura y de una manera completamente cifrada y de una manera muy sencilla, poder interactuar con nuestro Movit DMZ, ¿de acuerdo? Pero a través del móvil. Esto no es más que una pequeña aplicación que funciona sobre iOS y funciona sobre Android, precisamente para hablar con nuestro Movit File Transfer. ¿De acuerdo? Y luego en la parte cliente pues tendremos la interfaz web que monta ese front-end, o podremos utilizar, como estáis viendo aquí, una serie de clientes que vienen ya embebidos o vienen ya gratuitos con nuestro Movit File Transfer, llamados pues Movit EZ o nuestro Movit API o Freely o Xfer. Hay, como estáis viendo, pues muchos tipos de clientes, y en función del tipo de transferencia pues podremos optar por utilizar uno, por utilizar otro o por no utilizar siquiera ninguno. Bien, esto es lo que os comentaba de la parte de los dispositivos móviles. Bien, por último, para hablar de Movit DMZ, tendremos aquí IP Switch Analytics, y esto es porque en nuestro Movit DMZ pues, es capaz de recolectar todo ese tipo de información de logs de quién ha movido, quién ha transferido qué, desde dónde, etcétera, etcétera, pero con este nuevo tiempo del Big Data, etcétera, etcétera, en ocasiones pues esto no es del todo suficiente. Para eso pues tendremos un adicional llamado Movit Analytics, ¿de acuerdo? Y estos son los componentes de los que compone pues nuestro Movit DMZ o nuestro Movit Central, que tendrán unos pequeños agentes. Esos agentes lo único que estarán haciendo será recolectar todo ese tipo de transferencias, todo ese tipo de logs, etcétera, etcétera, moviéndolas hacia un servidor que tiene una pequeña base de datos donde serán recolectadas, guardadas todo ese tipo de transferencias, y por último nuestro cliente de IP Switch Analytics seremos capaces de acceder y poder crear reportes, poder crear o ver ese tipo de logs, etcétera, etcétera, a fin de, bueno, pues poder sacar informes de fulanito de tal, utilizó esta herramienta para precisamente transferir ficheros desde el punto A al punto B, tal día, tal hora, el tal fichero contenía este otro, etcétera, etcétera. Bien. Luego, por otra parte, tenemos otro producto que es el hermano menor, así es como me gusta a mí llamarlo, de acuerdo, que es WSFTP Server. Bien, muchos de vosotros ya conocéis WSFTP Professional, que no es más que el propio cliente, de acuerdo, de este servidor de FTP. Bien, pues este WSFTP Server, pues como estáis viendo, lo que nos va a permitir, de acuerdo, es más simplicidad. Vamos a tener la misma seguridad que teníamos con nuestro Movit DMZ. Vamos a tener capacidad, como estáis viendo ahí, de aquellos datos sensibles a la organización, pues tener un completo manejo y seguro sobre los mismos, ¿de acuerdo? Vamos a tener capacidades de tener o discernir varios tipos de administradores. En función del tipo de administrador, pues va a hacer o va a ser capaz de hacer unas cosas u otras, ¿de acuerdo? Vamos a poder forzar estas políticas de transferencias entre entre personas. Pues, por ejemplo, pues yo no quiero que el departamento de marketing pues, sea capaz de transferir ciertos ficheros que contengan tal cosa o que sean propiedad de los de los grupos o del grupo de financiero, por ejemplo. Bien, vamos a poder tener alertas automáticas, es decir, podemos tener alertas y logs de maneras automáticas para especificar que, oye, tal fulanito de tal está transfiriendo pues tal fichero hacia dónde, etcétera, etcétera. Bien, y WSFTP, ¿de acuerdo? Lo que nos permite es, como estáis viendo, pues una política de file transfer lo más sencilla posible, o si queremos podemos ir añadiéndole pues filters, de acuerdo, a nuestro WSFTP, precisamente para que sea lo más parecido a nuestro Movit DMZ, pero sin ser evidentemente Movit DMZ. Aquí tenéis un poco, de hecho, una pequeña tabla que hemos creado para que veáis los tres tipos de servidor WSFTP que existen. Bueno, pues como
estáis viendo, ahí tenéis en la parte de Future, ¿no? qué capacidades tiene el producto, y estáis viendo en la parte de la derecha pues 3 productos o 3 ramas o 3 versiones de WSFTP. Está WSFTP Server normal, ¿de acuerdo? Está WSFTP Server with o con SSH, y por último está WSFTP Server Corporate. Bueno, pues como estáis viendo, pues cosas tan nativas como por ejemplo la capacidad de utilizar HTTPS, ¿de acuerdo? Bueno, pues con WSFTP Server es un módulo opcional, en cambio con WSFTP Server Corporate pues ya viene incluido. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, si tenemos un repositorio de usuarios LDAP, pues directamente nos vamos a tener que subir a WSFTP Server Corporate. ¿De acuerdo? Es un poco, para que tengáis un poco la idea sobre qué versiones de WSFTP encontramos. ¿Cómo se licencia? Bueno, pues FTP Server se licencia siempre al principio en try and buy, es decir, tenemos 30 días para probar el producto de manera completamente gratuita y evidentemente soportado por por el fabricante. Después de ese tiempo, bueno, pues podemos directamente pues eliminarlo. Si no le ha gustado, pues lo borro, me olvido de él y gracias por venir. O podemos directamente licenciarlo. Nada, simplemente yo lo licencio y lo puedo licenciar de manera perpetua. Es decir, yo compro una licencia y esa licencia es para siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que luego tendremos soporte sobre esa licencia, pues como estáis viendo, a 1, a 2 o a 3 años, y podremos ir renovándola año a año precisamente para tener pues nuevas capacidades, para tener nuevas versiones de firmware o nuevas versiones, etcétera, etcétera. Bien, esto es un poco la idea. Espero que os haya gustado la presentación. Cualquier duda, pues tenéis ahí mi correo, ricardo@jomal.com, y vamos a dar pues 3-4 minutitos para preguntas. Muchas gracias. Bien. Una de las preguntas muy buenas que nos hacen es si este producto tiene algún tipo de capacidad de DLP o algún tipo de capacidad de antivirus. Bien, es una muy buena pregunta, muchas gracias por hacerla. Efectivamente, este producto se integra con, por ejemplo, pues, Sophos Antivirus, precisamente para poder inspeccionar de virus antes de poder recepcionar ficheros o antes de poder enviar ficheros, precisamente porque no queremos caer en la tentación de tener una mala reputación por precisamente un equipo que esté pues, infectado y que pueda mandar virus al exterior. Bien, pues no sería de recibo. Y con respecto a la parte de DLP, pues también somos capaces de integrarnos con este tipo de productos que ofrecen DLP como una OEM, ¿de acuerdo? Como por ejemplo puede ser pues McAfee o también Sophos, precisamente para poder discernir qué ficheros están subiendo, qué ficheros está subiendo qué y desde dónde, o quién y desde dónde. Por ejemplo, aquellos ficheros marcados como confidenciales o aquellos ficheros que contengan números de tarjeta Visa, ¿de acuerdo? Pues podemos permitir la transferencia, pero mandar una alerta a el señor de seguridad diciendo, oye, que fulanito de tal está realizando una transferencia de este tipo de ficheros. Pues a lo mejor puedes tomar esa acción, o otra de las acciones es directamente, oye, si sabes que fulanito de tal no tiene privilegios para poder enviar este tipo de ficheros que contienen este número de tarjetas Visa, pues directamente bloqueas la transferencia. ¿De acuerdo? Es una muy buena pregunta, muchas gracias. A ver si hay alguna otra preguntilla. Sí, dice, Ricardo, has hablado de la... a ver, ¿cómo dice?
Ricardo, has hablado del licenciamiento de FTP, pero no has hablado del licenciamiento de MOVEit. Bien, el licenciamiento de MOVEit es muy parecido al FTP, ya que se licencia en base a servidores. Es decir, si nosotros vamos a tener solo un servidor de MOVEit de MZ, pues tendremos que simplemente adquirir, licenciar un solo servidor de MOVEit de MZ. ¿De acuerdo? También podremos, de alguna manera, añadirle ese tipo de módulos. Por ejemplo, el módulo que decíamos de el ADOC o el módulo que decíamos de el mobile, ¿no? Para tener acceso a los dispositivos móviles, o la API de integración con nuestro CRM, etcétera, etcétera. Bien, el licenciamiento es relativamente sencillo, pero yo siempre, bueno, os digo que nosotros precisamente, uno de nuestros valores añadidos en Ajomar Asociados es precisamente eso, ayudaros a licenciar, ayudaros a utilizar este tipo de servidores, este tipo de productos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a todos por la asistencia y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Cualquier pregunta, cualquier duda que no nos haya dado tiempo a resolver hoy, ¿de acuerdo? Pues ahí tenéis mi correo electrónico, ricardo@ajomar.com. Muchas gracias y hasta la próxima.